Hola familia, ¿has notado cómo a menudo intentamos ignorar o suavizar el hecho de la muerte? Pero cuando nos enfrentamos a ella, nos obliga a reevaluar nuestras prioridades. Hoy familia estaremos hablando de una de las verdades más incómodas pero inevitables de la vida, y esto es la muerte. Salomón, en su búsqueda de propósito y significado para su vida, nos lleva a contemplar una cruda realidad. Y esto, él se da cuenta que aunque seas una persona sabia, aunque seas una persona necia, aunque seas una persona adinerada, o una persona que no tiene dinero, o una persona que puede tener muchos estudios, o una persona que no puede tener estudios, todos vamos al mismo destino. Y esto es la muerte. Es un tema difícil, pero es un tema que es necesario para nuestras vidas. Y a través de este estudio vamos a encontrar sabiduría, familia, siempre y cuando tú y yo pongamos nuestra mirada en el cielo. Y qué alegría, familia, que el día de hoy estés conectado por medio del canal de YouTube o que nos estés sintonizando a través de la radio. Sabemos que cada una de estas conexiones son de gran bendición porque tú y yo podemos recibir de la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo lo que la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 2, versos del 12 al 17, a lo que he titulado este estudio, La crueldad de la muerte. Así que familia, prepárate para una reflexión sincera y para un estudio guiado a través de la palabra de Dios, verso a verso. Y vamos a iniciar, como siempre, con una anécdota. Y esta anécdota es del célebre escritor C.S. Lewis. Imagino que lo conoces. Es muy conocido por su profunda fe cristiana y sus escritos que han sido muy influyentes en la historia. Él vivió una experiencia que transformó su vida. Y esta experiencia fue cuando su esposa murió. Su esposa, Joy Davidman, murió a causa del cáncer. Y en su libro, que se llama Una pena observada, Luis describe el dolor que para él fue insoportable, que sintió ante la muerte de su esposa. Fue para él una pérdida que lo llevó a confrontar cara a cara la realidad de la muerte y la fragilidad que tú y yo tenemos en esta vida. A través de este doloroso proceso, Luis compartió que su fe fue realmente probada como nunca antes. La muerte hasta este momento para él había sido lejana, pero cuando él lo vivió, se convirtió en una cruel realidad que lo obligó a examinar a profundidad su relación con Dios. Y a pesar de su sufrimiento, Luis encontró consuelo en la certeza de la promesa de la resurrección y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que le ayudó a darle sentido a su pérdida y a ver a la muerte no solo como el final, sino como una transición hacia una nueva vida en Cristo. Y su historia, familia, es un poderoso recordatorio de aunque la muerte es la certeza ineludible y cruel en muchos sentidos, como cristianos es una gran esperanza. Nuestra fe en Cristo nos ofrece la esperanza de algo mucho más grande que esta vida terrenal, que esta vida que es pasajera, que esta vida tiene bastante dolor. Y como dice en 1 Corintios 15, verso 54, dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y esta victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una verdad que es inquebrantable, familia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder sobre la muerte, y cuando tú y yo podemos entender esto, podemos tener una certeza de vida, y no de esta vida que es pasajera, sino de una vida eterna en nuestro Señor. Amén. Así que voy a invitarte a que cierres tantito tus ojillos y que oremos juntos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder estar contigo para poder aprender más sobre esta realidad de la muerte. Por favor, haznos entender y comprender que pues somos muy finos, que somos muy frágiles, que realmente la vida inicia después de la muerte.
Gracias porque tú traes sentido y propósito y porque también en estos momentos, en estos tiempos, traes orden y control en nuestra vida, Señor. En tu nombre oramos y agradecemos tu buena voluntad y tu misericordia. Amén. Muy bien, pues la palabra de Dios dice en el verso 2, en el capítulo 2, perdón, en el verso 12, que dice así. Vamos a leer del 12 al 14. Dice: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y aquí, familia, podemos ver cómo Salomón está literalmente hablando de su experiencia personal. Él está haciendo una reflexión sobre su vida. Y es que este hombre, este Salomón, que fue el hombre más sabio, el hombre más rico de su tiempo, no solamente fue como tal un observador de la sabiduría, sino que él vivió en la sabiduría. Y también él no solo fue un observador de la necedad, sino que él también fue un necio. Y si alguien pudo caminar y convivir en estos dos extremos, fue Salomón. Y aquí podemos darnos cuenta cómo Salomón en el verso 13 reconoce que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Y es muy claro, familia, es muy obvio saber que si tú y yo vivimos en sabiduría, vamos a tener muchos beneficios. Los beneficios es que tú y yo vamos a tener claridad, vamos a tener visión y vamos a poder comprender cómo tenemos que vivir en este mundo. La sabiduría, familia, es como una luz, lo dice Salomón, que nos guía en medio de la oscuridad, mientras que la necedad literalmente te conduce al caos. Tú sabes que si eres una persona necia, que si reincides en un error, evidentemente pues no estás aprendiendo y no estás aprendiendo cómo vivir. Y por eso hemos aprendido que la luz es necesaria en nuestra vida. Y esta luz en nuestra vida se llama Jesús. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación, familia, que pudimos haber tenido esa dualidad en nuestra cabeza de hazlo y no lo hagas? Haz lo correcto o haz lo incorrecto. Ay, pues qué tanto es tantito, no pasa nada, ¿no? Y cuando tú y yo estamos a punto de tomar una decisión incorrecta, sabemos que también hay luz en nuestra vida. Y esa luz es a la que tú y yo debemos de seguir, en hacer lo justo, en lo que es correcto, en lo que le agrada a Dios. Porque de lo contrario, entonces vamos a tropezar, vamos a caer y vamos a sufrir. Nuestra vida, familia, es como un auto cuando va en la autopista en la noche. Tú sabes que si va en la autopista en la noche y trae las luces apagadas, ¿qué va a suceder? Que evidentemente va a tener un accidente. Va a haber lugares en donde de plano no haya ni un poco de luz y va a tener o que detenerse o seguir avanzando, pero con el riesgo de morir. Y cuando nosotros vamos en ese auto, pero con las luces encendidas, sabemos cómo tenemos que conducir y cómo llegar a nuestro destino. Y así es la luz de Jesús, familia, que nos alumbra nuestro camino para poder ver claro nuestro destino, a dónde nosotros vamos a llegar. Y aquí podemos ver también, familia, en el verso 14, cómo dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y aquí podemos ver, familia, cómo Salomón habla de una persona que es sabia y de una persona que es necia. Y dice que ambos al final pues, van a tener el mismo destino. ¿Por qué? Porque la muerte no discrimina a nadie. La muerte es el gran igualador. Ya te decía, tanto pueden ser gente muy rica, gente muy pobre, gente muy sabia, gente muy necia. Salomón llega a una conclusión. ¿Qué sentido tiene esforzarse
si todos vamos al mismo lugar? Y eso también debemos de preguntarnos. ¿En dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos? ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro valor? Si ambos vamos a ir al mismo lugar. Creo que todas las personas consideran que van a vivir muchos años, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Y por eso es importante que aprovechemos cada día para vivir. Y para vivir con un enfoque que sea correcto. La palabra de Dios dice en el verso 14, del 14 al 16, continúa diciendo: pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Verso 15. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y aquí Salomón ya se está poniendo como muy intenso, familia, porque él dice: también entendí yo que un mismo sucederá a uno como al otro. A todos nos va a suceder. No importa de dónde tú vengas o a dónde tú vayas, a todos nos va a llegar la hora. Todos vamos a terminar en el mismo lugar. Y esto, pues, de alguna manera es devastador saber que tal vez los logros, que tal vez tu esfuerzo, que tal vez tu trabajo, todos tus esfuerzos humanos finalmente son temporales. Y esta historia nos recuerda, familia, que eventualmente todo lo que tú hagas será olvidado. Ya sea tal vez en un tiempo un poquito más largo o en un tiempo más corto, depende cómo sea tu vida, de cómo también quieras dejar algún tipo de legado, pero aún así todo va a desaparecer. Y aquí en la gramática observamos la palabra que dice: dije a mi corazón. Y él enfatiza una profunda reflexión que él hizo en su vida. Cómo literalmente puedes notar un tono de desesperación en el momento que él dice: dije a mi corazón. Él anotar el destino del sabio, que no difiere al destino del necio. Él literalmente se empieza a hacer preguntas retóricas que surgen de su propósito, que fue muy fuerte en esforzarse tanto en la vida. Y si alguien se esforzó mucho en esta vida fue Salomón. Era una persona diligente que hizo muchísimas cosas. ¿Cómo le dio tiempo? No lo sé, pero hizo muchísimas cosas. Y aquí podemos ver también cómo en el verso 15 Salomón continúa diciendo: ¿para qué pues he trabajado? ¿Para qué me tuve que esforzar tanto? ¿Para qué tuve que hacerme más sabio? Si al final del día todo termina en muerte. Y esa es la pregunta. ¿Qué sentido tiene todo, familia? Todo parece vano, todo parece vanidad. Hay un ciclo de luchas, pero esta lucha, pues, al final del día es con una recompensa que no es duradera, que te dura un rato, un momento de felicidad, un momento de dopamina, un momento de adrenalina que puedes sentirte muy a gusto en tu vida, pero nada más es eso. Al final se termina disipando, se termina yendo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a estar insatisfecho, siempre va a querer un poco más y un poco más y un poco más. Es que una no es ninguna, dos es una, y así empiezan a decir puras cosas que siempre van a encontrar insatisfacción en su vida. Entonces, esto nos desafía, familia, a que hay una justicia que es terrenal. Y esta justicia es que todos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Lo único que sí te puedo decir es que aproveches tu día, es que aproveches tu tiempo. Y que esto nos dirija a una esperanza que vaya más allá de esta vida. La muerte es un recordatorio
de cómo tú y yo somos muy frágiles y de que sin Dios todo lo que tú puedas hacer aquí, bajo el sol, va a ser vano. Pero con Dios, todo lo que tú y yo podamos hacer puede tener mucho sentido. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 17: aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí Salomón ya empieza como a prácticamente desgarrarse la ropa, ¿no? Al ver que pues literal ya se estaba acabando todo, que todo era sin sentido, que todo lo que había hecho al final pues ya no lo iba a volver a ver y que pues eso le estaba trayendo aflicción. El trabajo, los logros, la sabiduría, el conocimiento, todo puede parecer vacío, familia. Cuando todos están cerca de la muerte, pues ya a veces no sirve el dinero. A veces hay personas que pueden tener una enfermedad, que podrán tener todo el dinero del mundo y aún así con eso no pueden curarse. Todas las cosas tienen un límite. Incluso nosotros tenemos muchos límites. Entonces hay que entender esto, familia. Somos literalmente frágiles, somos pequeños en este mundo. Y algo que tú y yo sí tenemos claro es que todos vamos a morir. Salomón llega a un punto muy difícil en su vida de decir que aborreció ¿qué? La vida. Él se siente como aplastado ante esta realidad de la muerte, ante este esquema que él tal vez pudo haber hecho, que un imperio, que todas las cosas que a él importaban pues estaban siendo muy esplendorosas, pero al final dice, ¿y para qué? Si todo es vanidad, de que todo literalmente fue inútil. Perdió tal vez mucho tiempo en esforzarse en ello y sentirse vacío. La vida bajo el sol, aquí dice, trae aflicción de espíritu. Y es que cuando nosotros nos esforzamos por literalmente tratar de construir una vida a nuestra manera, todo va a ser vanidad y todo va a ser aflicción. Hay un límite, familia, y podemos ver cómo aquí Salomón, aunque fue la persona más destacada o el rey que pudo conseguir y lograr más cosas, empieza él a decir que se siente vacío, que se siente frustrado y que está en un momento de agobio. Ahora, Salomón nos está literalmente hablando que la vida no es fácil, es difícil. Y a pesar de que el mundo pueda tener una mirada únicamente en su perspectiva terrenal, debajo del sol, entonces está literalmente perdiendo lo que es la verdadera vida. Cuando tú y yo, familia, excluimos a Dios de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de trabajar, de nuestra manera en cómo invertimos el tiempo, entonces estamos haciendo que todo lo que hacemos sea literalmente humano y excluyendo a Dios. Pero cuando nosotros añadimos a la ecuación de nuestra vida a Dios, entonces todo va a entender con sentido, todo va a empezar a verse de una manera o de una perspectiva que es correcta. Mas incluso si nosotros no permitimos que Dios esté literalmente tomando el liderazgo, caminando al frente de nosotros, entonces todo lo que tú hagas va a ser temporal y va a ser sin sentido. A veces la gente cree que trabaja nada más para los hijos y eso dice, no, pues es que yo me esfuerzo con todas mis fuerzas para que puedan mis hijos tener algo, pero pasando tus hijos, luego ya tus nietos no se acuerdan de ti, o tus bisnietos ya ni se van a acordar de ti, o puede ser que tus mismos hijos pierdan lo que tú les dejaste o hagan un mal uso de ello. ¿Me explico? Cuando nosotros tratamos de buscar el sentido en lo terrenal, estamos totalmente
perdidos. Pero cuando nosotros enfocamos nuestro sentido de vida a un propósito mayor, entonces vamos a encontrar propósito y verdad para poder tener un propósito día a día. Así que familia, aunque este mensaje es duro, pues literalmente nos lleva a una verdad que es profunda, una verdad que es real, que todos vamos a morir. Pero para quienes conocemos a Dios, sabemos que en nuestro Señor Jesucristo la muerte ha sido conquistada. En nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos esa victoria. En donde Salomón vio desesperación, nosotros ahora podemos ver esperanza. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el verdadero sabio, la sabiduría encarnada, murió por cada uno de nosotros. Murió para que nosotros no muramos. Y Él resucitó para traernos vida y para darnos vida en abundancia, una vida que es eterna. Él cambió, familia, nuestro destino. Él cambió el destino que tú y yo compartíamos con los necios, y ahora Él nos da una nueva esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesús nos da esta nueva vida, nos da esta nueva gloria, llamémosle así. Y cada día vamos a ir de gloria en gloria hasta que lleguemos a la meta, el poder estar delante de la presencia de nuestro Dios, en el cual empezará la verdadera vida. Y en 1 Corintios 15 del 55 al 57 dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí podemos ver literalmente una declaración poderosa en el que podemos ver que la muerte no pudo detener o no pudo frenar a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, si tú y yo vivimos para nuestro Dios, vivimos creyendo que Jesús murió y resucitó para traernos vida y esperanza, y crees en Él como tu Señor, como tu Salvador, y no solamente crees, sino que también vives creyendo que Él es el Señor de tu vida, entonces tú y yo veremos la vida desde una perspectiva que es eterna. Quizás el día de hoy te sientas atrapado en el ciclo de la vida. Tal vez el día de hoy sigues tratando y esforzándote por cada día ser más sabio, por tratando de vivir bien, pero a veces sintiendo que nada de lo que hagas importa. Déjame decirte que hay una verdad, y esta verdad es que lo que tú hagas sí puede importar y puede tener sentido, familia. Déjame decirte que a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si tú y yo redireccionamos nuestros esfuerzos y tratamos de alcanzar logros y sabiduría en nuestro Señor Jesucristo, tú y yo vamos a cobrar vida y significado y propósito en cada uno de nuestros movimientos o cada una de nuestras acciones y en cada uno de nuestros días, familia. Ya que cada uno de tus pasos pues no van a ser vanos ni van a ser temporales, ya que si tú y yo empezamos a invertir en lo que es eterno, y no solamente te hablo de invertir económicamente, no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy hablando es que invirtamos literalmente nuestro tiempo, nuestra vida en Dios, todo en Él, familia. Porque en Él tú y yo vamos a encontrar ese propósito eterno. Lo que tú haces aquí, familia, puede dejar de ser vano y puede empezar a tener sentido en Dios, solamente en Él. Déjame decirte que la muerte no es el final. Salomón no tenía en su tiempo la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tú y yo sí la tenemos. La diferencia de Salomón y de nosotros es que tú y yo tenemos claro que nuestro Señor Jesucristo vino a entregar su vida hermosa para rescatarnos y salvarnos.
Salomón no tenía esto. Salomón tenía literalmente más limitaciones que ahora nosotros. Ahora tú y yo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos considerar que tenemos una limitación, sino todo lo contrario, tenemos una gran bendición. En conclusión, familia, Salomón lucha con la idea de que todo es vanidad, pero nosotros tenemos algo que él no tenía, y esto es a nuestro Señor Jesús. Si hoy te sientes frustrado, sientes que tu trabajo, sientes que tu esfuerzo, sientes que tu conocimiento ha sido en vano, quiero recordarte que en Cristo Jesús tú y yo encontramos el propósito más grande. Él nos da la vida eterna y nos llama a vivir sabiamente, no solamente para esta vida, sino para que tú y yo vivamos con la eternidad en nuestra mente. Amén. Así que hoy yo quiero invitarte a que si tú quieres conocer más de nuestro Señor Jesucristo, te comuniques con nosotros. Si eres de la ciudad de Puebla, nos encantará hablar contigo. Mándanos un WhatsApp y queremos conocerte y juntos podemos conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero preguntarte, ¿estás viviendo para lo eterno o te estás quedando atrapado en el ciclo de este mundo? Hoy, familia, te animo a que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús, quien da propósito a nuestra vida, quien da sabiduría a nuestro caminar y quien da vida más allá de la muerte. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos traes claridad, sentido y propósito a nuestra vida. Gracias porque tú obras y actúas para que nosotros podamos entender que en ti hay vida y hay esperanza, Señor. Muchas gracias por este tiempo y por estos momentos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Te amo, familia. Que tengas una gran noche. Bye, bye.